Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido una vez más aquí, a este canal. Y bueno, estamos contentos porque Dios ha sido bueno y siempre es bueno para con cada uno de nosotros, sean las situaciones malas o sean las situaciones buenas. En las semanas hemos estado hablando acerca de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, pero muy en específico hemos estado hablando de este estudio del libro de los Gálatas. Y no solamente eso, sino que también hemos sido enviados con un propósito. Esta serie de la epístola de Gálatas, este estudio, hoy vamos a hablar de eso, de no desertar o abandonar el único evangelio que existe. Para ello quiero que me acompañes a leer la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 6 a su versículo 10. Fíjate lo que dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que nos llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea de nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Muy interesante lo que he titulado este mensaje: desertar del Evangelio no es la mejor opción. ¿En alguna ocasión has desertado o abandonado o te has alejado de algo o de alguien? ¿De algún propósito y después te has arrepentido por haberlo hecho? ¿O también has intentado desertar o abandonar algo por X razón y alguien te ha animado a no hacerlo? Fíjate que cuando empezaba a predicar, hubo varias ocasiones que quise desertar por diferentes razones. Porque pues pensaba un mundo de cosas, que Dios no me ha llamado a predicar, que no voy a dar el ancho, que esto de la predicación es para personas ya con años de experiencia y demás, o además también que no soy muy bueno, ¿verdad? Pero eso lo sigo pensando. O también el que, ¿qué dirán o quién querrá escuchar a un joven? Entre otros pensamientos más. Pero lo que más deseo recalcar en esta parte es que estos pensamientos que me estaba generando, también la actitud de diferentes personas, se estaban volviendo esto en una verdad. O sea, estos pensamientos junto con la actitud de las personas me estaban diciendo que esos pensamientos eran verdad y yo me lo estaba creyendo. No obstante, hubo diferentes personas que me animaron a continuar. Por ejemplo, uno de ellos fue mi mamá. Otro fueron mis pastores, el hermano Gerardo, la hermana Conchita, otro pastor, el hermano Carlos Sánchez. Y aunque en varias ocasiones me han escuchado predicar y que de hecho en algunas yo sé que lo hice terrible, que no me salió, etcétera, me dijeron que iba bien, que Dios me estaba guiando, etcétera, me estaban animando. O me mencionaban que se nota el llamado, entre otras muchas cosas más. Y no solo eso, sino que me brindaban también una seguridad. Y bueno, gracias a Dios por ponerme en camino a personas como ellos, porque me animaron a no desertar, no abandonar, sino a seguir. Sabes, muchas veces necesitamos el ánimo de otras personas, la exhortación de otras personas, el consuelo o la palabra de una persona para poder corregir lo que estoy a punto de hacer, o lo que estamos a punto de desertar, o lo que estamos a punto de hacer, o sea, desertar. ¿No lo crees así? El ánimo, la exhortación a no desertar, sino a seguir. Y sabes, lo mismo estaba sucediendo con los cristianos de Galacia. Muchos estaban abandonando, desertando, abandonando el evangelio, porque estaban creyendo en lo que les predicaban los falsos maestros, en lo que
les enseñaban los falsos apóstoles, y a pesar de que claramente eso era mentira, se estaban creyendo que eso era una verdad. Estaban, pues ahora sí que pensando que era verdad y pensando que era bueno y agradable delante de Dios, lo estaban abrazando. Y hasta Pablo dice en esta nueva traducción viviente, estoy horrorizado. En la versión Reina Valera dice, estoy maravillado, sorprendido de que tan rápido se han apartado del Evangelio que les he anunciado y que ustedes han recibido. Y es que donde Pablo escribe esta carta, o cuando Pablo escribe esta carta, estaba indignado. Y Pablo escribe indignado esta carta. Y de hecho, de su versículo 4, de su versículo 6 a su versículo 9 y 10 también queda claro el propósito de esta carta, el por qué Pablo está escribiendo esta carta. Y entre ellos, bueno, dice Pablo, ya les he dicho en el versículo 4 que no hay otro evangelio más que el de Jesucristo. Y la palabra ya lo ha expresado Pablo, vuelvo a repetir, en el versículo 4, donde dice que por la voluntad de Dios nos ha librado al que Jesucristo viniera a morir por nosotros, a pagar nuestros pecados. Y aún Pablo aclara que es que no existe o no puede haber otro evangelio diferente. Y aquí Pablo dice en el versículo 7 que no es que haya otros, sino que hay algunos que lo perturban, que lo echan a perder. Y esto de pervertir, en la Reina Valera menciona acerca de la perversión del evangelio, prácticamente es echar a perder el evangelio de Cristo. Y esto me recuerda que si alguna vez has comido o has visto un alimento que se ve delicioso, pero al momento de que lo pruebas dices, guácala, y a lo mejor lo escupes o algo, a lo mejor hasta da la impresión de que es un buen alimento, da la impresión de que este es un alimento que va a saber rico al paladar. Sin embargo, su sabor, dices tú, guácala. Bueno, Pablo estaba hablando acerca de que algunas personas estaban echando a perder el evangelio, estaban haciendo que huela mal, que al momento que uno se acerque, en lugar de disgustar, al momento de, como si fuera una comida, al momento de disgustar una comida, hacía que lo vomitaran, porque se estaba echando o estaba echado a perder. Qué fuerte está hablando Pablo. Fuerte, extremadamente fuerte está hablando Pablo. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera están echando entonces a perder el evangelio estos judíos, estos falsos maestros o estos falsos apóstoles? Recuerda que muchos de los judíos pensaban que, bueno, y también, además, que esto es la parte de la dispensación de la ley, que para ser aceptado por Dios o para ser aceptado por Jesús, tienen que obedecer las leyes, las costumbres, las tradiciones, y esto era una obligación para poder ser agradables a Dios, para poder ser aceptados por Dios. Ejemplo, una ley, y más que una ley, un pacto que tenían entre Dios y el pueblo de Israel era la circuncisión. No solamente era una costumbre, no solamente era una tradición de que iba generación en generación, sino también era más que una ley, un pacto. Recordemos, esto pasó en Génesis con Abraham. Y esto era una señal de identidad, que eran pueblo de Dios, que pertenecían a Dios. Esta señal era para distinguirse de todos los pueblos y era un pacto con Dios. Imagínate lo difícil que fue para los judíos no tener que enseñar esto. Porque una de las cosas que estaban agregando los falsos maestros de aquí a las iglesias de Galacia fue exactamente que los gentiles, o en este caso los griegos, los romanos que se acercaban al evangelio, tenían que circuncidarse para poder ser aceptables, para que puedan ser aceptados y que así puedan ser aceptos delante de Dios, no tan solo de la comunidad cristiana, sino delante de Dios. O bueno, entre comillas, cristiana. Así que ellos estaban agregando algo más al evangelio. Ellos estaban haciendo y poniendo otras personas a que hicieran este rito, y no solamente este rito, sino había varios, había muchos, como guardar el sábado, las multitudes de fiestas, las leyes,
que todas estas las tenían que cumplir al pie de la letra para poder ser agradable de Dios y que Dios no los consumiera. Y bueno, sin embargo, Pablo por esto se maravilla y le dice, no, no, espera, estás echando a perder este evangelio. Y para reafirmar Pablo esta idea de pervertir el evangelio, que en el versículo 7 nos lo expresa, Pablo escribe en el versículo 8 y en el versículo 9 un paralelismo sinónimo, es decir, una semejanza entre estos dos versículos, porque si tú lo revisas, son sinónimas las palabras que utiliza tanto en el versículo 8 como en el versículo 9. Y Pablo lo hace de esta manera para reafirmar la verdad. ¿En qué sentido? De que están echando a perder el evangelio, y aparte que todo aquel que echa a perder el evangelio está cayendo en maldición o va a caer en maldición. Pero qué fea situación, ¿no lo crees? Está súper fea esta situación. Pero bien, ¿cómo es otro evangelio? ¿O cómo esto lo podemos aplicar a nosotros? ¿Sabes? Quiero que pienses en esto y que te lo lleves no solo a tu casa, sino a tu vida. Cualquier otro evangelio que no sea el de Jesucristo deja de ser evangelio y trae culpa y condenación y frustración a nuestra vida. Sí, cualquier otro evangelio que no sea el de Jesucristo deja de ser evangelio y trae culpa y condenación y frustración a nuestra vida. ¿Sabes? Yo estaba creyendo en un evangelio diferente. En un momento de mi vida vivía un evangelio diferente. Y vivía con culpa, frustrado y condenándome a mí mismo constantemente, pero también condenando a los demás. En un momento más estaré hablando acerca de esto. ¿Sabes? Que un cristiano puede llegar a ser conducido por otro supuesto evangelio si pierde de vista a Jesús. Pero bueno, ¿qué es el evangelio? ¿Cómo saber que no me estoy alejando del evangelio? ¿O cómo saber que estoy en el evangelio? ¿Cómo saber si le estoy agregando algo al evangelio o le estoy quitando algo? Porque otro evangelio traería culpa, condenación y frustración a nuestra vida. ¿Y por qué? ¿Y por qué otro evangelio traería culpa y condenación a nuestra vida? El evangelio de Jesús, es decir, las buenas noticias de Jesús, es para liberarnos, pero liberarnos de todo peso de esclavitud, de todo peso de culpa, de todo peso de pecado, de toda condenación y de toda frustración, pues ante Jesús somos tanto amados como aceptados, perdonados y reconciliados, porque Jesús vino a morir por nosotros, Jesús murió por nosotros, Jesús resucitó por nosotros y ascendió. Entonces, desertar del evangelio no es la mejor opción. Para esto déjame compartirte 3 puntos. Desertar del evangelio es abandonar al Dios que te llamó. Desertar del evangelio es abandonar al Dios que te llamó. Dice en el versículo 6, quien os llamó al evangelio es Cristo. Fíjate, en otra forma lo dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo, por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Entonces, aquí Pablo está hablando está hablando de una negatividad de lo que están haciendo, pero desertar del evangelio es abandonar al Dios que te llama. Prácticamente en esto se resume. Estamos que el que nos llamó al evangelio es Cristo por su amor y por su misericordia, por su amorosa misericordia. Y si tú te acuerdas, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! ¿No te fascina esto? Solo piénsalo. Desertar del evangelio es volver a nuestra vida que nos va a traer culpa, a volver a nuestra esclavitud. Sería regresar a las tinieblas. Entonces, identifica bien el evangelio en todas las áreas de tu vida, o identifiquemos, mejor dicho, bien el evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí quiero plantearte algunas preguntas. ¿Estás haciendo algo o estás haciendo
o alguna obra para obtener la aprobación de Dios o la aceptación de Dios en tu vida? ¿Sí? ¿No? ¿Qué piensas que debes hacer u obedecer para agradar a Dios? A lo mejor ir a la iglesia, leer y orar todos los días, portarte bien, cumplir todos los mandamientos o cumplir todo lo que la Biblia menciona estrictamente. ¿Piensas que debes hacer todo esto para poder agradar a Jesús? Vaya, si tu respuesta es sí, te invito a reflexionar en esta parte. No podemos hacer nada para poder agradar a Jesús, porque delante de los ojos de Dios, tú y yo somos amados y aceptados por Él. Y porque somos amados y somos aceptados, gracias a ese amor y gracias a esa aceptación, nosotros podemos amar a Jesús y podemos corresponder en gratitud haciendo todo esto. Pero no necesariamente, o en otras palabras, no tenemos que hacer esto para agradar a Jesús, sino que hacemos esto porque amamos y tenemos gratitud hacia alguien que nos ama y alguien que nos ha aceptado, alguien que nos ha perdonado, alguien que nos ha reconciliado y nos ha dado ese nombre de ser hijos de Dios. Recuerda que el Evangelio al que Cristo nos llamó consiste, y ya lo mencionamos también esto acerca en el versículo 4 de esta misma epístola, en que cuando éramos pecadores, Cristo muere por nosotros, en que cuando aún mereciendo castigo, Jesucristo nos ha perdonado, en que siendo despreciados y con miles de problemas, etcétera, tanto físicos como emocionales como espirituales, Jesús nos ama y ha aceptado tanto que ahora somos llamados hijos de Dios. Y esto fue la voluntad de Dios. Dice el versículo 4, esta es la voluntad de Dios. Versículo 6 dice, a este evangelio Jesucristo nos ha llamado por la amorosa misericordia de Cristo. Wow, qué increíble, ¿no crees? Qué increíble este evangelio, qué increíble nuestro Dios que vino a encarnarse, vino a morir por nuestros pecados, resucitó, nos dio vida eterna y ahora está preparando morada para nosotros. Pero también desertar del Evangelio va a traer confusión. Desertar del Evangelio trae confusión. Un Evangelio diferente no es un Evangelio claramente. Pablo lo expresa entre el versículo 6 y el versículo 7. Que un Evangelio diferente no puede ser este Evangelio porque deja de ser buenas noticias. Cuando algo le es agregado al Evangelio o algo le es quitado, Pablo dice, estás echando a perder el Evangelio. Y esto trae confusión a la vida del creyente. Dice el versículo 7, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Distorsionar, confundir un evangelio que no es evangelio o desertar del evangelio, en otras palabras, trae confusión. Y sabes, si en ocasiones nos llegan a pintar el evangelio tan hermoso, a lo mejor, o tan bíblico, probablemente, o no sé, pero cuando lo probamos o disgustamos, es como una manzana roja hermosa, pero por dentro está podrida, sabe mal, está echado a perder. Entonces aquí mucho cuidado, porque el evangelio no son tradiciones, el evangelio no son costumbres, el evangelio no son reglas para seguir, el evangelio no es portarse bien. El evangelio es que Jesucristo murió por nosotros, que resucitó y que ascendió. Y ese Dios que hizo todo esto tuvo un principal motivo: empatizar con nosotros, perdonarnos, amarnos, para que nosotros podamos amarle. De hecho, dice el texto, nosotros le amamos a Él, pero no porque nosotros le hayamos amado primero, sino porque Él, Jesucristo, nos amó primero. ¿Recuerdas que hace un momento te mencioné que yo estaba creyendo o viviendo también en un evangelio diferente? Bueno, era porque al evangelio le estaba agregando tradiciones y costumbres,
para ser aceptado por Dios o para poder agradar a Dios. Sabes, yo creía antes que tanto la música de Dios solamente era un cierto tipo de música, es decir, los himnos, los coros, las alabanzas y demás. Y las multitudes de canciones o que no tenga que ver con esto, prácticamente lo que hacía era condenar. Y muchas veces me ponía a discutir o a debatir, a hablar, etcétera, con hermanos, con hermanas, con jóvenes, acerca de esta música que era pecaminosa y que estaban viviendo en pecado y que esa música no la aceptaba a Dios. Y esto trajo a mi vida ciertamente confusión en ciertas partes, porque pues, eran bendecidas esas personas y yo decía, bueno, ¿cómo? Están viviendo mal. Y aparte, porque pensaba que para agradar a Dios y ser aceptado por Dios, para que Dios te bendijera y demás, tenías que escuchar un solo tipo de música. Y hacía esto que me condenara a mí mismo por querer esto y condenar a los demás. ¿Se entiende lo que estoy mencionando? Me estoy dando a explicar. Y bueno, la pregunta es, ¿vives en confusión? ¿Estás distorsionado? ¿Le estás agregando algo al evangelio, tradiciones, costumbres, etcétera? Desertar del evangelio también trae condenación. Este es el tercer punto. Desertar del evangelio trae condenación. Dice Pablo que el versículo 8 y en el versículo 9 lo reafirma, que es maldito todo aquel, o que va a caer en maldición, está en maldición, mejor dicho, todo aquel que enseña y vive un evangelio diferente. Y sí, claro, o sea, trae maldición principalmente a nuestra vida. Pero ¿cómo es esto? Porque el creer un evangelio diferente nos hace vivir una vida con culpa, porque nos hace vivir una vida en constante condenación. Es decir, tú sola, no, o sea, yo mismo me estaba condenado, nosotros mismos nos podemos condenar a nosotros mismos. Y vivimos también para condenar, vives para condenar a los demás que pecan diferente que uno. Vaya, y esto es parte del fariseísmo, que a veces creo que tenemos un fariseo vivo en nuestras vidas. Condenamos a otras personas que pecan diferente a nosotros. Aparte te hace soberbio, porque piensas que tú eres el único que está llevando las cosas como a Dios le agrada, y que los demás no, son los más fuchi fuchi, etc. Y bueno, ¿tienes alguno de estos síntomas? ¿Has pensado en esto? Ciertamente son muchas, pero muchas las voces que cada día podemos escuchar y que cada día salen. Y estas voces también llevaron a los cristianos de Galacia a desertar pensando que el desertar era una mejor opción. Pero hemos visto que desertar no es la mejor opción. Pero ¿te imaginas cómo sería nuestra vida si solo escuchamos la voz de ánimo de Jesús para no desertar del evangelio? Esa voz que nos dice que somos amados, que somos perdonados, que somos aceptados, que somos reconciliados porque Él ya dio la vida por nosotros, porque Él, Jesucristo, ya vino a perdonar nuestros pecados, ya vino a quitar la condenación, porque ahora somos justos, porque ahora somos hijos de Dios. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si creemos y vivimos el Evangelio de Jesús? ¿Te imaginas si vivimos sin culpa, porque Cristo ya perdonó nuestros pecados? ¿Te imaginas si vivimos una vida sin miedo, porque ya Cristo nos ha dado esa paz? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo serían nuestras vidas aplicando estas verdades? Y bueno, solo queda decir que si te has apartado o has querido desertar el Evangelio por multitudes de voces, ora al Señor y recuerda lo hermoso que es su gracia, lo hermoso de esas buenas noticias, de que siendo pecadores, Cristo nos amó tanto que murió por nosotros y que delante de Él somos aceptados, amados y reconciliados. Por lo tanto, desertar del Evangelio no es la mejor opción. Dios te bendiga.